Bueno, pues estamos en la segunda conferencia organizada por la Asociación Cisneros. Mi nombre es Alejandro Criado y soy el presidente de la asociación. Y hoy tenemos el privilegio de contar pues con un historiador, posiblemente de los más brillantes que tengamos ahora mismo en la actualidad, que es Iván Vélez. Iván, muy bienvenido, muchísimas gracias. Bien Bueno, hallado. Iván es arquitecto y de hecho, con todo el currículum que tiene de todo lo que ha escrito, me he tenido que preguntarle antes si ejerce o no, y me ha extrañado que me diga que sí ejerce como arquitecto, ¿no? Bueno, Iván nace en un año fantástico, que es el año 1972, el mismo que yo, en Cuenca. Él ha estudiado arquitectura en la Universidad Politécnica de Madrid. Desde muy pronto empezó ya a gustarle la filosofía y sobre todo, pues, se aficionó a la obra de Gustavo Bueno. Eh, Él ya tiene desde muy pronto publicaciones en artículos y demás, y luego sobre todo tiene una bibliografía muy extensa, ¿no? Yo, bueno, no voy a contarla toda entera, pero sí hay libros muy conocidos, que es, por ejemplo, La conquista de México, El mito de Cortés también. Hay este otro libro que tengo de aquí, que es sobre la leyenda negra, que es realmente muy interesante. Y hoy de lo que vamos a hablar es de los mitos de la Inquisición sobre la base de su último libro, que es el de Torquemada el Gran Inquisidor, una historia del Santo Oficio. Así que, bueno, pues Iván, de verdad, muchísimas gracias. Creo que es un privilegio poder contar contigo y para hablar un poco de la Inquisición, porque es un tema que, bueno, yo creo que es el pilar fundamental de la leyenda negra española, es decir, la mala interpretación o la tergiversación. Yo he leído ya parte del libro como jurista, la verdad que es muy interesante, es muy interesante. Y si te parece, vamos a empezar hablando un poco de cuál es el origen de la Inquisición. Es decir, porque claro, lo primero que pensamos, bueno, la Inquisición es una barbaridad. Bueno, eh, yo entiendo que obedeció en su día, en el siglo XV, a motivos políticos en toda Europa, y posiblemente España pues tuviera también sus propias causas. ¿Por qué se instauró la Inquisición en el siglo XV? Bueno, primero agradeceros el interés en mi trabajo, por eso vaya por delante. Además, a la Asociación Cisneros, el personaje pues, que también al que le dedico parte del libro, como es obligado, ¿verdad? Sí. Las causas de la implantación del Tribunal de la Inquisición en los reinos españoles, bueno, pues es un tema, o sea, una pregunta muy, vamos, necesaria porque, como bien has dicho, además, la Inquisición, si no es el único o el tema más importante de la leyenda negra, sí que es uno de los pilares fundamentales, ¿no?, sobre los que se asientan, ¿no? Bueno, en último término, yo creo que la implantación de este tribunal en concreto obedece a causas, tú ya lo has dicho, ¿no?, políticas, pero hay que entender que en el siglo XV, finales del siglo XV, la interrelación entre la esfera política y la religiosa pues es muy superior a la que se tiene actualmente. Digo en el mundo occidental, de tradición cristiana, porque en otros ámbitos de la realidad actual está mucho más unido y eso nos puede dar una idea de lo que ocurría por aquel entonces. Estoy pensando en los países islámicos donde pues la intersección entre esas dos esferas es mucho más potente que la que hay pues en sociedades como la nuestra, ya digo. ¿A qué obedece? Pues obedece a factores eminentemente religiosos, a una depuración de la fe, pero también al intento de responder a esa máxima cuius regio, eius religio, que es la que marca la pauta en gran medida de los reinos cristianos del momento. Pues la religión del príncipe debe ser la religión del reino, y claro, la coexistencia en los reinos cristianos españoles de elementos judaizantes, pues era una eh, perturbación de ese intento de homogeneización de las esferas religiosa y política del momento. Eso sería, digamos, la respuesta a por qué se implanta este tribunal, que lo que hace es depurar o tratar de detectar aquellas anomalías de un mundo cristiano, que es el que se entendía como que era el mejor de los mundos posibles. Es que yo quiero hacer mucho hincapié en la necesidad de entender
que la historia debe estar sujeta a los contextos en los que se producen o los episodios Claro. históricos. Es decir, no podemos juzgar, por más que nos parezca incluso inadmisible la obligatoriedad de profesar una fe, pues aquellos hechos con la perspectiva del momento. Yo creo que el actualismo es uno de los grandes problemas si uno quiere abordar con cierta profundidad cuestiones tan complejas como las que nos ocupa en esta materia. Claro, porque yo, por ejemplo, pienso en la Inquisición y pienso en la medicina. Cualquier persona que analice con el contexto actual la medicina de la época, si piensa en las sangrías y las bestialidades que le hacían a las personas enfermas, pues diría, bueno, vaya barbaridad, ¿no? Pero claro, como tú estás diciendo, hay que contextualizar, pues en este caso, un procedimiento penal, Claro, eh, como no podemos descontextualizar la medicina de la época, ¿no? Eh, claro. yo te puedo contar una anécdota, a ver qué te parece, porque una de los, bueno, cuando yo estudié Penal 1 nos explicaban un poco el derecho de la Edad Media, ¿no? Y yo, al hilo de lo que tú estás contando, y nos contaban cómo en un procedimiento penal por un delito, bueno, que tampoco era nada extraordinario, pues durante un día, y lo que voy a contar es realidad, a un hombre le estuvieron despedazando los miembros a través de carros. Y al final del día, el hombre, aliviado, expiró y murió. Ese es el procedimiento ordinario, ese era el procedimiento ordinario. Entonces, claro, si uno piensa en el derecho penal de hoy y en el de entonces, pues es fácil pensar la diferencia, pues piensa un poco, puede contextualizar lo que era en la Inquisición, que las barbaridades, lo que hoy nos parece una barbaridad, que eran las torturas, en aquella época eran seguramente pues la décima parte de lo que eran los procedimientos normales, ¿verdad? Ujú. Claro, Enti- el asunto de la tortura, que yo lo trato en el libro, Ujú. pues es que estaba presente en los procesos judiciales del momento. Y no seamos ingenuos, sigue estando presente en gran parte de nuestra actualidad, sigue estando presente. Es decir, aquí, si uno recuerda lo ocurrido en los conflictos del Golfo, bueno, pues Sí, sí, no han pasado 5 siglos. Y yo creo que claro, nos claro. estamos entendiendo, ¿no? Hombre, para mí, La- sí, sí. perdón. No, no, que la tortura era una práctica común en las justicias de la época, está presente en los procesos inquisitoriales, pero sobre todo, a mí lo que me parece que es de máximo interés es que estaba regulada. Lo importante del Santo Oficio, de la Inquisición española, es cómo, y esto se debe en gran medida a Fray Tomás de Torquemada, primer inquisidor general, que no el primer inquisidor, porque hubo unos inquisidores previos, bueno, a su desempeño, se toma la molestia de reglar incluso ese proceso y señalar quiénes pueden torturar y quiénes no. Insisto, esto puede parecernos una barbaridad un 6 de marzo del año 2021, pero hagamos el esfuerzo de situarnos yo qué sé, pues en 1488. Las cosas han cambiado enormemente, Ujú, aunque insisto, no tanto como pueda parecer en algunos casos. ujú, Lo que se hace por parte de Torquemada y de la Inquisición es reglar la intensidad y, digamos, las prácticas eh, para ofrecer ciertas garantías al reo. Yo, de hecho, he puesto algún ejemplo de cómo las torturas cesan con la efusión de sangre y algún tipo de... ujú, no, sí, se les da finalización cuando aparece ese factor. ujú. Y sin entrarnos en el procedimiento, que luego quiero que lo tratemos, desde el punto de vista histórico político, ¿a ti te parece a lo mejor que la potencia del Imperio Turco, el miedo al Imperio Turco, el miedo a tener aquí al enemigo dentro de Castilla o dentro de España, pudiera haber sido una de las causas imprescindibles para depurar quién era realmente cristiano y quién no lo era? Yo diría que ese peligro está más vinculado a un episodio posterior que al de la propia implantación. Estoy pensando, y también lo trato en el libro como un episodio concreto, y también vienen las instrucciones de primeras de Torquemada, el peligro musulmán y sobre todo y con relación al turco, yo me iría a un siglo más tarde y más pues
la rebelión de las Alpujarras, Ujú. y con esa especie de quinta columnismo que se detectó en algunas áreas de las bolsas de moriscos que existían en la península. Ujú. Ese es un peligro que fue cierto, y además que tiene en último término conexiones con Francia, como denunció Quevedo en su momento. Es decir, que claro, por eso hago hincapié siempre en los contextos históricos de cada momento. En la implantación no existe, o no con esa fuerza, el peligro morisco, turco, por más que la caída de Constantinopla fuera una conmoción, y por eso se celebró tanto la toma de Granada, porque de algún modo esa tenaza por uno de los brazos pues se atenuaba, que sería la presencia de musulmanes en la península ibérica, pero existía el otro brazo poderosísimo, y claro, la potencia que fue adquiriendo fue enorme. Y por lo que respecta al caso que nos ocupa, es en 1609 cuando se toma esa decisión de la expulsión de los moriscos, que tiene mucho que ver con ese otro lado del Mediterráneo. Está latente, o sea, quiere decir que 1453, que es cuando se cae Constantinopla, pues eso produce una conmoción. Pero bueno, en principio la primera Ujú. Inquisición está dedicada a la depuración del converso, El y el judaizante, ¿no? flujo va del mundo judío al mundo cristiano. Ujú, ujú. Y realmente, ¿cuál era el problema que tenían los judíos? Porque también hay otra afirmación que yo le he oído a defensores de los judíos, que bueno, la expulsión de los judíos supuso la ruina de España, y No. fue todo lo contrario. O sea, el periodo más glorioso de España vino precisamente después. No creo que fuera por la expulsión de los judíos, pero evidentemente había un problema político, ¿no? Con los judíos. Para la expulsión, porque no se decide Mm. porque sí, ¿no? Vamos a ver, la causa o la cuestión judía, por llamarla así, eh, tiene muchas facetas. Es un mundo muy complejo. Es Ujú. un mundo muy complejo. Yo en el libro lo que hago es, creo, y no quiero dármelas de original en absoluto, ¿no? La obligatoriedad de las conversiones siempre produce pues, fenómenos como el criptojudaísmo, es decir, de puertas para afuera yo soy un cristiano homologado con el resto, pero en mi casa judaizo. Bueno, pues uno de los primeros brotes de este judaísmo clandestino, yo creo haberlo localizado pues en el periodo visigótico, ¿no? Con el reinado de Sisebuto, ¿no? Ujú. Pero bueno, eso nos aleja del foco que estamos poniendo sobre Torquemada y el siglo XV. En el siglo XV, en lo que se producen, ya sabemos, son unas luchas importantes por el trono de Castilla. En el caso de Isabel es evidentísimo. Y no hay que olvidar que los judíos eran parte del tesoro real. Entonces, cada vez que había un conflicto, estoy pensando también en Alfonso X, cada vez que había un conflicto, los judíos, si había una pugna entre dos aspirantes al trono, eran objeto de discordia y objeto de disputa. Ujú. Y claro, sufrían enormemente durante estos procesos. En un siglo tan convulso como el XV, pues ellos van sufriendo esta erosión. Por otra parte, también se dibuja o se va trazando un tópico del judío como el avaro del momento. ¿Por qué? Porque el judío, ya digo, siendo parte del tesoro real, era utilizado por supuesto, por su propia condición de no cristiano. Sin embargo, sí que depositario de una vieja fe ya pretendidamente superada, y conservando además el idioma del Talmud, y todos estos factores los convierten en una sociedad muy compleja, también cerrada sobre sí misma. Bueno, pues los judíos son vistos, ya digo, como gente que se sitúa, o parte de ellos, para ser justos, ¿no? En los aledaños del poder. Son atacados constantemente, son quienes además están en puestos de recaudación, en puestos de administración. Y bueno, hoy mismo nos seguimos quejando de Hacienda, muchos, ¿no? Es decir, que por factores tanto religiosos como socioeconómicos son mal vistos. Y pagan justos por pecadores, porque no todos los judíos responden a ese estereotipo.
¿Qué ocurre también? Pues que muchas casas nobiliarias se enlazan matrimonialmente con estratos elevados del mundo judío y se produce ese flujo y esa conversión. En fin, es un fenómeno verdaderamente complejo, cargado de tópicos, cargado de además ciertos odios y se convierten a veces en el chivo expiatorio. Lo que sí que, por centrar un poco, por centrarme en lo que tú has comentado, lo que sí que no se produce tras la expulsión es una quiebra de España. El siglo de oro es posterior a la expulsión de los judíos y hay que decir que parte de ese mundo que ha pasado del judaísmo al cristianismo es el que alimenta ese esplendor. Es decir, que desde luego en absoluto la salida, que no fue además tan enorme como pretende hacérsenos pasar, fue la ruina de España. Por otro lado también, esto es muy curioso, ¿no? Muchos dicen, no, bueno, fue la ruina de España, y a la vez dicen, pero fue para incautar los tesoros y las riquezas de los judíos. Bueno, ¿en qué quedamos? ¿No? ¿En qué quedamos? Está claro. No, Entonces, no fue en absoluto, por responder a tu pregunta, uh-huh. pues una crisis de la que no nos pudiéramos reponer. Además, muchos de ellos volvieron enseguida, o algunos de ellos. Entonces, en definitiva, un poco por concluir, la implantación se debió a motivos de uniformidad, como has comentado, religiosa, porque lo político y lo religioso están íntimamente unidos, y también por factores de este tipo, ¿no? De socioeconómicos con ciertas comunidades religiosas diferentes a la de Castilla. Pero esa fue una idea, eso fue en toda Europa, es decir, porque esa situación, tanto creo que Inglaterra, Francia, incluso Alemania, todos implantaron la Inquisición por la misma causa, la uniformidad religiosa, ¿no? Sí, es que además la expulsión que se produce en España fue muy posterior a la de otros reinos. Es decir, si uno se detiene, yo esto lo analizo en el libro de la Leyenda Negra, a buscar las fechas, pues la expulsión de los judíos sefardíes fue, o de los sefardíes, fue tardía con respecto a otros reinos cristianos. Y responden a un mismo patrón en gran medida, aun cuando hay que decir que en otros casos ha habido mayor rapacidad en esos fenómenos, de incautación de riquezas. Bien, vamos a pasar a otro tema. En cuanto a la implantación del Santo Oficio, ¿puedes hablar un poco de las características, las garantías procedimentales? Porque como yo te he oído en una entrevista y he leído en el libro, o sea, había unas normas, estaba perfectamente arreglado, ¿no? Sobre todo en comparación con la justicia ordinaria, porque había una justicia religiosa y una justicia ordinaria que tenía posiblemente menos garantías y posiblemente fuera más habitada y menos arreglada. ¿Puedes comentar esta parte que yo creo que es muy interesante de la Inquisición y gran parte del objeto, entiendo, del libro? Claro, yo lo que defiendo es la idea de que es un tribunal garantista y en lo que me he detenido es en analizar más de una veintena de instrucciones que se dan en 1484, si no me equivoco, y que luego se van ampliando. Es decir, según se va respondiendo a la casuística, me recuerda un poco análogamente a lo que ocurre con las leyes de Indias, según van apareciendo casos diferentes o fallos perdón, en la implantación se va intentando introducir una serie de mejoras y adiciones. Yo lo que defiendo es que el Tribunal de la Inquisición es más garantista que los tribunales civiles, que estaban sometidos a mayores dosis de arbitrariedad. Claro, estamos ante un tribunal, sin perjuicio de los excesos que todo proceso judicial puede sufrir y de la subjetividad que tiene esta propia materia, quienes llevan a cabo o sea, los inquisidores generales o los inquisidores, digamos, de cada tribunal eran gente versada en leyes, tenían que tener una conducta intachable, había que tener unos indicios verosímiles de que alguien era judaizante, había que tener acusaciones, se podían revocar testigos, se podía llevar a cabo pues el fenómeno o el mecanismo de la compurgación, había posibilidades de arrepentimiento, en fin, ya digo, es muy prolijo el asunto de las normas, pero si uno va
desgranándola se da cuenta de que, hombre, no es que fuera un chollo ser acusado por la Inquisición, en absoluto quiero decir eso, pero bueno, dentro de estar sujeto a un proceso judicial medieval prácticamente, o tardomedieval, pues hombre, el de la Inquisición me parece que es el que más garantías de que la verdad aflorara ofrecía. Ujú. A mí me llama la atención una de las normas que recoges que creo que escribe el propio Torquemada, que cuando llegan a un municipio establecían un periodo de información pública, un Sí, tipo de sí. por 30 días, para quien se quiera arrepentir, antes de Mm. nada, que venga, se arrepiente y ni se le confiscarán bienes, ni las penas serán graves. La verdad que es muy curioso, porque claro, uno sabiendo lo que le puede esperar, dice, bueno, yo me arrepiento, yo me olvido de mi fe porque es lo que toca y se acabó, ¿no? Y no voy a sufrir ningún tipo de pena. Y posiblemente eran los que más se resistían, los que al final, bueno, pues ya entraban en esos Lo- procedimientos, ¿no? los que eran, por utilizar terminología de la época, contumaces, ¿no? Ujú, Eran que eran sometidos a juicio. Hay que añadir un dato a lo que tú estás diciendo, a ese periodo de gracia, que es como se llamaba. ujú, Hubo un periodo de gracia amplio de años para todos. A ver, la bula que da pie a la cristalización de este tribunal se firma en 1478, es cuando se supone que puede arrancar el tribunal. El primer auto de fe en Sevilla es de 1481, es decir, hay años, pasan años. Pasan años además en los cuales se impulsan campañas catequéticas, evangelizadoras de unos reinos pues, que acaban de ser incorporados, o si no acaban, pues llevan poco tiempo dentro de la órbita cristiana. ¿Qué decir de Granada? El reino de Granada pues también fue objeto de campañas evangelizadoras, pues dando posibilidad estoy pensando en Fernando de Talavera, dando posibilidad de que quienes vengan del mundo musulmán pasen al mundo cristiano con el mayor conocimiento y la mayor dosis de persuasión antes de entrar, pues digamos, con la, bueno, con la sanción ujú, y con la inquisición, con ujú. inquirir qué profundidad se tiene, ¿no? Bueno, de asunción de la fe cristiana. Ujú, muy interesante. Y, y realmente, puedes hablar un poco del procedimiento en sí, ¿no? Es decir, ¿cuándo se llegaba ya a, digamos, a la tortura? Es decir, ya en mínimos casos, ¿no? Tenía que haber unos indicios muy sólidos para que se sometiera a tortura al reo. Ujú, Por ejemplo, yo he utilizado en el libro un caso, yo soy conquense y en Cuenca había un tribunal importante y de hecho se conserva su gran parte de la documentación. Uno de los casos con el que yo abro el libro es de una familia de judaizantes que sí, que son sometidos a torturas, pero vamos, es que las evidencias o los indicios, por mejor decir, eran importantes y de hecho se les descubre, bueno, es un caso muy novelesco casi, se descubre cómo en una fuente a la que bajan los miembros de esa familia a recoger agua, se descubren mensajes que se van dejando unos a otros y claro, ahí interviene la tortura. Y de hecho la tortura, en ese caso tan concreto, se interrumpe cuando se quiebra un hueso de una de las mujeres que está sometida a ese proceso. ujú. Entonces, ya digo, la tortura no era algo inmediato, sino que era un recurso cuando había indicios razonables de que se estuviera ante un caso pues de judaizante. Ujú. Y claro, siempre y cuando hubiera una negación inminente por parte de la reo o del reo en este Y caso, siempre ¿no? en presencia de un médico, En presencia de un médico. que eso se olvida también, o físico, que es como se llamaban Ujú. en aquella época. Y que comparativamente con la justicia civil, si has podido ver algún tipo de procedimiento similar, claro, yo he visto este que he comentado al principio, pues seguramente todos eran iguales, ¿no? Es decir, arrancar un brazo era algo totalmente normal en la justicia, aunque hoy nos parezca una barbaridad, en aquella época a lo mejor sería perfectamente normal, ¿no? Bueno, yo te podría dar un dato. Yo he estudiado bastante, o lo que he podido, la conquista de México, como ya has citado. Sí. Cuando Hernán Cortés, que es el justicia de Veracruz, Ujú. que es el Poder Judicial, Sí, es el capitán el general representante de del justicia. rey a efectos de justicia y Efectivamente, cuando descubre la conjura
una conjura encabezada por un tal Cermeño y los Peñotes, que son unos marinos, le corta un pie a Cermeño, o bueno, no queda claro si le corta el pie, pero vamos, desde luego, o parte del pie, es decir, hay una mutilación de ese individuo. Por para poner un ejemplo ¿como pena de un o para...? caso coetáneo, estoy hablando de 1519, pues Ya, torturas de la Inquisición en 1519 evidentemente había. Bueno, pues aquí hay un caso de justicia civil, absolutamente civil, donde lo que le ocurre al delincuente, en este caso el traidor, es la mutilación. la amputación de un pie o de parte de un pie. Añadir a esto que Como además pena, ¿no? estamos... ¿Verdad? ¿Perdón? Como pena o como Como sanción, ¿no? pena, sí, sí, como pena. Añadir a esto además que no hay que perder de vista una cuestión esencial. Las torturas y las ejecuciones estaban dadas también en aquella época en función del estrato social al que se pertenecía. Es decir, a un noble no se le podía ahorcar, había que decapitarlo. De ahí lo de, bueno, pues cuando el caso de Don Rodrigo, cuando se dice que nadie, lo ufano que se presentó allí, como exigió que se le cortara la cabeza, que no consintió en ningún caso que se saltaran el protocolo por razones de la condición Ya. del mismo. Y bueno, esta es la realidad, es decir, el noble era decapitado y el que no lo era ahorcado. Es decir, que Sí, porque algo tiene estos más matices que pueden sufrimiento parecernos... ¿Sí? ¿Perdón? lleva más sufrimiento, evidentemente, ser ahorcado que ser Claro, no, decapitado. no, y bueno, Ah, el caso de los comuneros, por ejemplo, es ya, también sí, es verdad, es verdad. ilustrativo, ¿no? Muy bien. Y una cosa que quería comentar también, cuando muchas veces, por ejemplo, en Córdoba hay un museo de la Inquisición, ¿no? Yo estoy Mm. convencido que la décima parte son instrumentos de la Inquisición y la mayoría son instrumentos de tortura de la época, ¿no? Porque yo creo que está perfectamente, está confundido y esa es una de las casas, si te parece, de la leyenda negra. Todo lo que sean instrumentos de tortura medievales, Inquisición. Cuando Mm. esos mismos instrumentos pudieran ser también o solo utilizados por la justicia civil, ¿no? Hasta el punto, además, yo añadiría otro elemento, ¿no? Que algunos, en esos museos, algunos de los artilugios, de instrumentos de tortura, son falsificaciones. Ah, Así de claro, es decir, hay cosas elementos casi más propios del mundo del sadomasoquismo que están allí incorporados ya, y que están confeccionados en el siglo XIX. ya. Yo siempre pongo el ejemplo que hace unos años hay un convento muy interesante, perdón, un monasterio en un sitio de Guadalajara que se llama el de Monsalud, y Ujú, paré porque había una exposición sobre la Inquisición. ujú, Y me hizo mucha gracia porque casi todos en este caso eran más bien sobre la brujería, ¿no? ujú. En este caso, casi todos los grabados que había allí para ilustrar el fenómeno brujeril eran europeos. Es decir, que el tópico es tan fuerte Sí, que exige la incorporación de elementos ajenos a la propia institución inquisitorial, en cuanto a grabados, pero también, como bien dices, en cuanto a elementos de tortura. Pues la tortura estaba, como digo, tan reglada que no permitía ese tipo de extravagancias que uno ve en algunos, vamos, yo el de Córdoba no lo he visto, espero poder ir sí. y bueno, pues, asombrarme Está en el centro probablemente. histórico y seguro que te va a gustar porque estoy convencido que la mitad no son de la Inquisición. Estoy Pues habrá, convencidísimo. habrá que pasar por allí. Estuve hace poco en Sí, Córdoba, pero no sabía que había. sí, pues muy cerca de la mezquita está, o Ah, sea que bien. muy cerca. También te quería preguntar, ya entrando un poco en el tema del libro, ¿cuál es la importancia realmente de Torquemada de cara a futuro? Es decir, ¿cuál es su aportación dentro de la normativa de la Inquisición, dentro de la implantación? Porque eres de los primeros inquisidores, entiendo yo, ¿no? Primer inquisidor general. Mm, Él sucede a Morillo y San Martín, que son los que habían actuado antes, y él lo que viene es a sistematizar. Esta es ujú, la cuestión. Es decir, después de un periodo agitado, en el cual hay pues, falta de orden, lo que viene es a plasmar, además basándose en procedimientos ya previos, en experiencias previas de las inquisiciones medievales que se han dado, como es bien sabido, en el sur de Francia, pues persiguiendo a los albigenses, a los cátaros. Ya hay una inquisición previa, que de ella no se habla, ¿no? Es una inquisición, podríamos llamar papal, o ujú. dedicada a combatir esas herejías,
él lo que hace es elaborar unas instrucciones, apoyado por supuesto con un equipo de asesores y de juristas, y lo que viene es a introducir orden, así de sencillo. Entonces, la figura es esencial, yo le digo arquitecto, quizá por deformación profesional. Bueno, pues lo que establece es un reglamento mucho más claro, que evite en la medida de lo posible, pues eso, la arbitrariedad y que haya una homogeneización de este tribunal, que además es un tribunal que se extiende por todos los reinos Aragón y Castilla. Es un tribunal que da pie de hasta qué punto la idea de nación histórica está perfectamente en marcha. Digo, para todos estos negro legendarios e hispanófobos que creen que España es un invento pues, de hace 4 días. Sí, Claro, porque España tiene ciertas modulaciones. claro. Bueno, España, vamos, yo tengo claro que tiene 2000 años como mínimo, ¿no? Hay quien dice que no, que tiene desde la Constitución de 1812 hasta entonces no éramos España, ¿no? Yo estaría en Pero una tercera vía, yo me iría a Covadonga, pero bueno, eso ya es sí, materia de sí. discusión, materia de discusión. Bueno, sí, eso también es cuestión de teórica. Lo que está claro es que no tiene un siglo ni 2 siglos, No, tiene no, bastante. en eso estamos totalmente de acuerdo. Es lo que los, no sé cómo las llaman, negro-legendistas, pues defienden, que es algo de antes de ayer, ¿no? Sí, lo que te iba a decir es precisamente, bueno, ya se me ha ido lo que te iba a Quiero comentar. decir, no, por echar por un poquito, yo creo que tú estás en la perspectiva de que la Hispania romana ya sería Claro, España, ¿no? Bueno, evidentemente. yo creo que sí, que ahí hay un proceso de unidad vinculada al Imperio Romano, pero por aclarar mis posiciones, a mí me parece que la España que la España actual es más deudora de esa reformulación que se produce en los focos norteños que dan inicio a la Reconquista. Bueno, eso yo creo que es objeto de otro debate, Es un seguramente. debate complejo. Sí, Eso es. ahora me acuerdo. Lo que te estaba diciendo que la decisión de implantar la Inquisición fue una decisión tanto de Isabel como de Fernando de implantarlo en sus respectivos reinos, ¿verdad? Sí, pero lo interesante es, y yo creo que es más decisión de Fernando, creo Ujú, demostrarlo en el libro. Lo interesante es cómo se extiende por Castilla y Aragón. ujú. Es decir, este es, junto a otras instituciones, un intento, y esto demuestra que los reyes católicos tienen esa intención, eh, quizá el lema tanto monta, Ujú, parte lo explica, ¿no? Cortar o desatar, que, bueno, que es a lo que se refiere el tanto monta. Pero bueno, eh, lo que está claro es que ellos van buscando, aun cuando uniformidad, son ¿no? reyes de sus respectivos reinos, bueno, pues lo que diríamos hoy, unas instituciones, vamos a llamarlas transversales, y esta es Claro. una de ellas. ¿Por qué? Porque son los reyes católicos, que es que creo que, claro, que me parece casi de perogrullo, ¿no? Porque su objetivo es la depuración de estos reinos. Y entonces el Tribunal de la Inquisición está en Zaragoza y está en Sevilla, para Ujú, poner 2 ejemplos. ujú. Hay otra cuestión que quería que comentáramos, son las penas. Es decir, las penas que tenía, has comentado un poco los confesos, que era bastante más leve, y las penas a los culpables. Es decir, porque aquí hay la impresión, los que defienden la leyenda negra, que aquí, bueno, porque estaban todos los días quemándose brujas, estábamos todos los días quemando judíos, y que, bueno, entonces yo creo que hay una falsedad, porque, y eso en comparación con las penas de, bueno, las ejecuciones de otros países de nuestro entorno europeo, ¿no? De Francia, Holanda, en fin, puedes hablar un poco, porque yo creo que es un tema muy interesante, es decir, ¿en qué momento se ejecutaba al reo? ¿En qué momento, y en qué causa, y con qué frecuencia también, ¿no? No, Según la época, entiendo yo también, ¿no? claro, tenía que ser culpable de graves delitos. Tenía Ujú, que demostrarse que judaizaba ujú, o cometer algunos delitos muy graves también relacionados con aspectos morales. Estoy pensando ujú, también pues en cosas como la alcahuetería, es decir, que no todo era judaización, aunque fuera el elemento más importante. Bueno, en España, si lo que me estás preguntando es por las cifras, no sé si es lo sí, que más o quieres. menos. Claro, es muy difícil determinarlas con exactitud. Digamos, quien enciende la mecha de una visión de un tribunal sanguinario quemando constantemente sería Juan Antonio Llorente, afrancesado, que da unas cifras estratosféricas, ¿no? En cuanto a quemados, pues casi 32.000, dice él, basándose además
en una documentación que dice haber quemado y un cálculo además que se hace con extrapolaciones. Claro, eso te da pues una distorsión enorme porque los primeros años es cuando más intensidad en la persecución de los judaizantes por propia lógica se produce. Claro, eso no lo puedes extrapolar a 300 y pico años, que es lo que dura 3 siglos y medio este tribunal. A ver, por ejemplo, García Cárcel, el historiador García Cárcel habla de unas 3.000 ejecuciones. Contreras y Heiningen lo bajan un poquito más. Bueno, desde luego... ¿En 5 siglos? No, en 3 y medio, en 3 y medio. Ah, bueno, en 3 y medio. Hoy quiere decir, desde el siglo XV hasta el siglo XIX que dura, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, estamos hablando de un tribunal que voy a decir una cosa que a muchos les echará, ahora que se echan la mano a la cabeza, pues que ejecuta poco. Que no es que yo quiera que ejecute mucho, pero que es un tribunal pues que comparado con muchos otros no tiene el rastro de víctimas que muchos quieren que tengan. Muchos lo digo porque hay gente que es que exige más muertos por parte de la Inquisición. Bueno, pues lo bueno de la Inquisición es que documentaba sus procesos y por lo tanto esas son las cifras. Estamos hablando de, por ejemplo, 3.000. Bueno, pero es que 3.000 en 3 siglos y medio, nada. No me parece que sea un tribunal excesivamente severo. Independientemente, insisto, de que nos pueda parecer que nadie es quien hoy para decirle a otros si es cree en una fe, en otra, es ateo, es agnóstico, lo que sea. Pero bueno, es que estamos analizando el mundo en el que tiene desarrollo este tribunal. Y datos comparativos con otros países de Europa, porque yo entiendo que allí, solo de brujas creo que fueron 2.000 en Suiza, me parece, ¿no? O sea, los datos son estratosféricos. Bueno, yo las cifras, yo en este libro no he querido entrar en la guerra de cifras deliberadamente. Sí. En el de la leyenda negra sí que doy algunos datos. Ahora es una Europa mucho más fragmentada, pero por ejemplo, por dar uno, el Tribunal de la Inquisición y la política seguida por los reyes españoles, que podemos llamar intolerante, bueno, pues llamémosle intolerante, aceptemos cualquier calificativo o casi cualquiera. No produjo guerras de religión, produjo expulsiones, sí, que son traumáticas, nadie lo puede negar, y ahí está la descripción de la salida de los judíos tan emotiva, hecha por los Palacios, Bernáldez. Pero es que la noche de San Bartolomé, en Francia, entre católicos y protestantes, pues deja un rastro de decenas de miles de muertos. Es decir, que depende también de a qué se le dé mayor preeminencia. Si es a las vidas, desde luego, la historia española pues no acabó con tantas, como otros que luego hacen una reelaboración histórica, quizá para tapar sus vergüenzas, pensando en Francia, durante la Ilustración, pues lo que hace es arrojar sobre España toda la carga de la intolerancia. Bueno, pues que ellos tienen un rastro de muerte enorme, ¿no? ¿Qué decir por ejemplo, de la marginación de los católicos en Inglaterra? Es que, bueno, y eso es hasta antes de ayer. Sí, porque es decir, yo un poco como conclusión, podemos decir que la Inquisición española fue mucho más benévola que la inglesa, la francesa o la holandesa, por ejemplo, en materia de ejecuciones. Sí, lo podemos decir sin equivocarnos. Claro, y ya un poco entrando con la pregunta final, ¿no? Es decir, realmente la leyenda negra española, yo creo que el máximo exponente es, digamos, la exageración sobre la Inquisición. Ese era el objetivo, además de esta conferencia. Y bueno, realmente puedes analizar un poco lo que es la leyenda negra, que tienes un trabajo sobre la leyenda negra, y la importancia de la Inquisición como parte de la leyenda negra, lo que es la exageración de la Inquisición sobre la leyenda negra. Bueno, vamos a ver, la importancia que tiene la leyenda negra como uno de los, la Inquisición como uno de los temas negro legendarios, netamente negro legendarios, es evidente. Es decir, apelando a la Inquisición, a la existencia de un tribunal de la fe, se justifican o se tratan de justificar la idea de que España es un país fanático en lo religioso y oscurantista, por cuanto pues habría un tribunal muy
bueno, pues no sé cómo calificarlo, oscuro, valga la redundancia, Ujú, dirigido por un conjunto de sádicos. Bueno, pues es una ujú, caricatura que no tiene ningún sentido, no hay más que ir a los procesos, y uno se da cuenta de que eso no es así, no hay más que ver la popularidad que tenía la Inquisición para darse cuenta de que el pueblo no quería esos elementos ujú. anómalos o extravagantes o contaminantes, insisto, desde la perspectiva de aquel Ujú. momento, insisto Sí, sí, siempre en todo claro. momento en esa aclaración. Pero claro, a las potencias extranjeras, que además no olvidemos que Europa sufre un proceso de ruptura enorme con la herejía protestante, pues le venía muy bien tener en España al Santo Oficio y al Demonio de Mediodía, que sería además Felipe II. Bueno, por eso la Inquisición se convierte en un tema estrella de la leyenda negra. Pues porque digamos que sería el símbolo de la España católica, que además tenía entre sus prerrogativas, pues estoy pensando en América y las bulas papales, pues la legalidad de la conquista del Nuevo Mundo. Es decir, que Ujú. el asunto es de enorme complejidad y luego, pues, en la Ilustración, pues esa pulsión anticlerical pues hace volver los ojos a España porque permanece todavía en vigor ese tribunal. Sí, pero ¿cuál era digamos, a efectos prácticos, lo que hacía la Inquisición en el siglo XIX? Prácticamente no tenía actividad, ¿no? Bueno, tenía una actividad muy inferior y evidentemente pues también es un tribunal yo por eso me paro en un momento, yo me paro en donde yo creo que ya el componente torquemadiano va decayendo, ¿no? Ujú. Cisneros y en adelante ya hay, o Valdés, perdón, hay otra transformación y de ahí no es que cambie radicalmente la Inquisición, pero ya va transformándose. A ver, en el siglo XIX la Inquisición ya tiene también, como hemos dicho, que en su momento respondía a unos objetivos políticos, los objetivos políticos ya son otros y se convierte también en un elemento también de control y de censura. Pues de verdad, Iván, ha sido un verdadero placer contar contigo. Muy Muchísimas bien, gracias. a vosotros. Y lo que sí nos gustaría es, más adelante, pues, que nos hablaras, por ejemplo, de Cortés y de la conquista de México. Sería estupendo, porque yo creo que es el de los temas que más tienes trabajado, ¿puede ser? Sí, la verdad que he trabajado bastante lo de Cortés, sí. Ujú. Sí, sí. Pues eso nos gustaría, si a ti no te importa, pues contar contigo más adelante. Muy Así bien. que bueno, ya casi nos vamos a una hora, así que de verdad un auténtico placer. Muchísimas gracias y hasta muy pronto. Muy bien, pues gracias a Muchas gracias. vosotros. Un saludo. Gracias. Saludos.